Bueno, pues pasamos a la última mesa de hoy, donde tenemos la mesa de buenas prácticas en selección y donde tenemos la presencia de la coordinadora de la mesa, que es Agustina González Fernández, técnica de recursos humanos del Ayuntamiento de Castrudiales, y nos acompaña también Inés Sancho Merino, técnica de recursos humanos del Ayuntamiento de Manises, María Fuente Gaforio, inspectora de servicios del Ayuntamiento de Madrid, y Patricia Orden Quinto, subdirectora general de transformación de la gestión e inspección de servicios. Ay, perdona, eso era la que había dicho antes. Y María Ángeles Martínez March, responsable de selección de personas de la Diputación de Tarragona. Estáis las cuatro, ¿no? ¿No? Nos falta... Pues entonces me la ha saltado. Perdonar. No, era la primera. No está funcionando bien esto, ¿eh? La evaluación del desempeño mía es 0.000, 000. Estoy ya para la puñetera calle. ¿Quién me falta, María Ángeles? Inés, vale. Inés de la Bueno, pero que no está. Está dentro. Está en micrófono. Vale, que no le había puesto los cascos. Exacto. Pues esperamos a que venga Inés y la presentamos por educación, ¿vale? ¿Está luz? Es lo que hay. Las gafas. No, si no. Inés. Inés, me has costado el paro, pero... Bueno, pues tenemos a Inés Sánchez Merino, técnica de recursos humanos del Ayuntamiento de Manises, ¿vale? Bueno, os dejo con Agustina que empieza y muchas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los que estáis y a todas resistiendo. Somos las últimas y lo bueno se hace esperar, así que no vamos a defraudar. Nuestra mesa es eminentemente práctica, ya veis el título de la ponencia. Vamos a hablar de buenas prácticas, de muy buenas prácticas en materia de selección de personal. Y contamos un poco con el mismo esquema que habéis ido viendo en todas las mesas. Contamos con una gran administración local, el Ayuntamiento de Madrid, que nos van a presentar, nos traen un proyecto absolutamente innovador que es Madrid Talento y que lo voy a leer porque lo quiero decir muy bien. Es un programa del Ayuntamiento de Madrid para la planificación de recursos humanos, atracción de talentos, selección de los mejores y cuidado de las personas y los equipos. Así que merece que lo lea. Por otro lado, tenemos Diputación de Tarragona, con una práctica también muy innovadora, lo voy a llamar coloquialmente proceso selectivo express, ¿vale? Y, perdón, el Ayuntamiento de Manises y Diputación de Tarragona, que también nos va a presentar una práctica en materia de selección de personal, bueno, pues con supresión de algunas partes de procesos selectivos tradicionales en búsqueda de la mejora de los tiempos, sin perder todas las garantías de los procesos selectivos. Si os parece bien, empezamos por aquí. Pues tenéis la palabra, María y Patricia. Muchísimas gracias. Fenomenal. Bueno, yo soy Patricia, ella es María, que ha habido ahí un pequeño lío, pero las dos somos inspectoras de servicio del Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, agradecerte, Agus, agradecer a Nexpal haber solicitado al Ayuntamiento de Madrid participar. Para nosotros es un honor estar aquí con vosotros, porque aunque presentéis gran administración pequeña, yo creo que esto es siempre bidireccional, multidireccional y aprendemos todos de todos. Madrid Talento, brevemente, os cuento, es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid dirigido y destinado a captar a los mejores para prestar el mejor servicio a los ciudadanos mediante el desarrollo de procesos selectivos novedosos, aportar innovación y, sobre todo, cuidado de la experiencia del empleado y cuidado del talento interno. Madrid Talento en realidad es el nombre comercial o la marca de una Dirección General de Planificación de Recursos Humanos. Lo que pasa es que cuando nos dimos cuenta que teníamos que ir a buscar a las universidades ese talento que no se nos presenta a las oposiciones, pues era imposible explicar a alguien joven lo que hacíamos, ¿no? sin darle una vuelta al tema. Y así es como surge este proyecto, pero es un proyecto de planificación, de selección, de trámite interno y de escuela de formación al servicio de una ciudad que tiene 3,3 millones de habitantes, pero que en días punta tenemos hasta 6,6 millones de habitantes, o sea, bueno, millones de personas pasando por Madrid.
Bueno, eso quiere decir que es una administración pues 24/7 y como lo son las vuestras. En realidad lo que pasa es que nuestras dimensiones de recursos humanos, bueno, pues son algo más grandes. El proyecto que traemos aquí nosotros es la incorporación de personas con discapacidad intelectual al Ayuntamiento de Madrid, pero no solo la incorporación, sino también la inclusión. Este proyecto nace dentro del eje de cuidado y además se piensa en la inspección de servicios como los responsables de llevarlo a cabo, de hacerlo realidad. Es un proyecto que siempre ha estado en la estructura de Madrid Talento desde el año 19, cuando nuestro alcalde firma con las organizaciones sindicales, con todas las organizaciones sindicales del ayuntamiento, la estrategia de transformación de la gestión de recursos humanos, ¿no? Y muy preocupados por la empleabilidad del colectivo de personas con discapacidad intelectual, que tiene unas cifras de desempleo que rondan el 80%, pues se decide atacar y ponernos en marcha. Además, si bien nosotros en el ayuntamiento contamos con una discapacidad general del 2,7%, estábamos en una tasa de 0 en la discapacidad intelectual. Para que os hagáis una idea, somos una administración de 28.000 personas, que si sumamos a las empresas municipales, pues llegamos en torno a ser 40.000, con lo cual para nosotras, ¿verdad?, desde el primer momento era impensable que este proyecto no pudiera salir adelante. Y de esta forma, pues esa estrategia ya recoge esta incorporación. Y ahora nosotras lo que os vamos a contar es, el proceso. Veréis que estamos muy apegadas al proceso y que uno de los problemas que tenemos va a ser soltarlo y que otros lo cojan y lo hagan mejor, ¿no? Y yo sí que quiero agradecer, y siempre lo hago, el apoyo institucional que tenemos por parte del alcalde y por parte de nuestra concejal, que siempre ha creído en esto, y en proyectos de este tipo de cambio cultural yo creo que son imprescindibles para seguir adelante. El impulso de arriba no hubiésemos sido capaces de sacar esto adelante. Y bueno, como dice Patricia, somos una grandísima administración, que es 28.000 personas, es una gestión que es una macro administración local, pero somos unas convencidas de que la administración debemos ser todos, cualquiera, un reflejo un poco de la sociedad a la que servimos, y la sociedad a la que servimos es diversa. Y en esa creencia es en la que decidimos que debíamos incorporar también a este colectivo de personas con discapacidad intelectual a prestar servicio con nosotros, porque ellos también están ahí fuera. Iniciamos el proyecto, ¿cómo surgió? Hicimos una especie como de testado inicial antes de meternos con los procesos selectivos, aunque ya estaba sobre la mesa el tema de la convocatoria de procesos selectivos específicos, con un convenio de prácticas laborales con una entidad, con una organización, una asociación de personas con discapacidad que se llama FANIAS, que tiene unos programas de formación profesional reglada para personas con discapacidad intelectual, y firmamos un convenio con ellos para que hiciesen las prácticas en el ayuntamiento. Esto nos permitió varias cosas. Primero fue un poco testar la madurez de nuestra organización para la recepción de estos alumnos, que os diré que los 2 primeros años nos tuvimos que quedar todos los alumnos de prácticas dentro de nuestra dirección general porque no salió ningún voluntario que se animase a acoger a estos chicos, y en los 4 últimos años no nos hemos quedado ninguno. O sea, el cambio en ese sentido está siendo, la verdad, que muy favorable. Incorporamos a estos chicos también por ver un poco también qué capacidades tienen, qué pasa cuando metes a una persona con discapacidad intelectual en una unidad. O sea, no queríamos lanzarnos sin haber testado nosotros mismos en nuestras propias carnes qué suponía el incorporar personas con discapacidad intelectual al proyecto. Pues ha sido un proyectazo, los chicos de Afania siguen viniendo, de hecho ahora mismo están haciendo prácticas en el Ayuntamiento de Madrid justamente esta temporada. Y de ahí ya nos lanzamos al primer proceso selectivo. Fue un proceso, la verdad, que muy laborioso, porque partíamos de cero, no teníamos ninguna experiencia. Y pues hicimos desde los temarios en lectura fácil, se colgó todo en la web, se dio un curso, nos dejamos aconsejar por asociaciones especializadas y por entidades. Plena Inclusión nos ayudó a dar formación al tribunal para la redacción de las preguntas, para cómo había que redactar el temario. Fuimos muy paternalistas, o sea, incluso en la convocatoria, el día del examen teníamos gente en las salidas de los metros
de donde se iban a examinar para ayudarles a llegar, o sea, al centro de exámenes sin que tuviesen ningún problema. Preparamos un manual de bienvenida en lectura fácil para que esas personas que se incorporaban tuviesen un manual en el que se explicase cuál era la estructura del ayuntamiento y tal. Bueno, intentamos hacerlo lo mejor que supimos. Se hizo además un acto de bienvenida a los que aprobaron, que fue el alcalde a darle los diplomas, o sea, fue un momento como muy, muy chulo ese primer proceso. Y es verdad que de ese proceso aprendimos, o sea, salió muy bien, aprendimos mucho, pero también cometimos muchos errores que nos han ayudado a mejorar en ese sentido, que es un poco lo que os va a comentar Patricia. En esta primera convocatoria sacamos dos procesos de operario de servicios generales y os lo traduzco, unos son personal para instalaciones deportivas y los otros son pues, conserjes de edificios en grupo E. Se incorporaron 31 personas con nosotros. Que Agus ha sido muy, bueno, en la preparación de la mesa me decía, contad la parte oscura, o sea, a los problemas a los que os habéis enfrentado, ¿no? Nosotros nos hemos enfrentado a ellos, pero con una sonrisa. Esa es la verdad, porque al final son pequeños retos que te hacen mejorar. ¿Qué pasó? En primer lugar, toda la información no estaba disponible en web. Y eso es un error, porque todas estas personas vienen acompañadas de asociaciones que les hacen todo el proceso tanto de acompañamiento como de preparación. Entonces, tú no estás solo hablando con ellas, tú en realidad tienes que entender que estás hablando con todas las asociaciones del entorno y que es ahí donde también está el éxito. En segundo lugar, el examen fue muy fácil. Tienes que poner un examen difícil. No te puede aprobar tanta gente que al final tengas que hacer un sorteo, porque es injusto. Simplemente pues habría que haberle dado un poco una vuelta. Corregimos el examen manualmente. Eso fue un error. Y fue un error porque no atendimos a tiempo una recomendación de Plena Inclusión que nos dijo que la traslación de las X, de las cruces al cuadernillo de respuestas era muy complicado para ciertas discapacidades, para ciertos grados de discapacidad. Y entonces dijimos, bueno, no pasa nada, lo hicimos mal y tuvimos que corregirlo a mano. Y eso pues, dilató el proceso innecesariamente. Nos sucedió que las personas que se incorporaban y que tomaron posesión en sus plazas desplazaron a un interino. Y eso fue un desastre, si me permitís la expresión, porque había gente todavía reticente y es lógico tener reticencia. Y no es una reticencia hacia la discapacidad, es una reticencia hacia lo nuevo y hacia que estamos muy saturados y muy tensionados en personal y todas las administraciones lo estamos y necesitamos manos. Y si la mano que tú esperabas no era lo que tú querías, pues genera frustración y eso hay que entenderlo y atenderlo. Y luego además hicimos una cosa que fue elegir colegios para los conserjes, o sea, para las conserjerías de los colegios de educación pública y de educación especial, pensando que era una idea fantástica, nada más lejos de la realidad. Fue, si tengo que elegir un error, creo que ha sido el más grande que hemos cometido, porque no ha funcionado bien, porque la administración educativa no es administración local, entonces a veces es difícil hablar entre administraciones. Para esto era más fácil tenerlo un poco más atado, por decirlo de alguna manera. Y luego, otra cosa que nos dilató también el proceso fue la relación con los centros bases, porque nosotros revisamos, no lo hacemos normalmente, ahora lo hablaba con mis compañeras, nosotros no revisamos los requisitos de los candidatos antes de los procesos selectivos, sino que lo hacemos después, ¿no? Pero en este caso decidimos hacerlo para también saber un poco a qué nos enfrentábamos. Y bueno, había certificados de discapacidad que no sabíamos entender y entonces tuvimos que establecer relaciones con muchos centros bases de muchas comunidades autónomas y cada uno tiene sus criterios. Y son criterios que no están plasmados en el EBEP, porque además todo ha cambiado y la normativa de la Comunidad de Madrid cambió el año pasado en este sentido. Y eso ha generado dilaciones en un proceso que debía haber sido más ejecutivo. Pero bueno, no nos disuadió y en el año 2024 hicimos el examen de otras 2 promociones de personas con discapacidad intelectual en las mismas categorías, para los centros deportivos y para las conserjerías. Y le dimos una vuelta a muchas cosas. Primero creamos un espacio en web que está accesible para todo el que quiera. En ese espacio en web se colgaron
los temarios en lectura fácil, los manuales de onboarding, todas las convocatorias en lectura fácil, guías explicativas de cómo había que rellenar las cosas, todo en lectura fácil. De hecho, en esa web que está abierta, y os invitamos a, dentro de la web del Ayuntamiento de Madrid, dentro del espacio Madrid Talento, del espacio, es que se llama Oposiciones todavía, bueno, del espacio de Oposiciones, ahí tenemos un espacio que es de Madrid Talento y ahí dentro hay un espacio dedicado exclusivamente a la discapacidad intelectual. En ese espacio nosotros decimos, y está puesto ahí en grande, que si alguna administración, cualquiera, la que sea, está interesada en poner en marcha un proceso de este tipo, que se ponga en contacto con nosotros, porque no hay que inventar la rueda 2 veces. O sea, es que les podemos dar todo el material, tenemos todo disponible, les podemos explicar eso, dónde hemos acertado, dónde hemos, al revés, dónde hemos fracasado. Bueno, pues que eso, y abrimos un espacio web donde está absolutamente todo disponible, tanto para las asociaciones como para los opositores, como para cualquier persona que quiera consultar cómo se ha hecho este proceso. Mejoramos el cuadernillo de examen. Las personas con discapacidad intelectual tienen un problema para tener un cuadernillo y una hoja de examen a la que trasladar la X. Pero nos pasó en el anterior que como no le dimos respuesta a eso, hicimos todo en un cuadernillo, que sí, que ellos marcaban con una X y hubo que hacerlo manualmente, pues se tardó muchísimo. Pues hemos rediseñado el cuadernillo de examen para que fuese autocopiativo, las preguntas y las respuestas estuviesen en el mismo cuadernillo, pero que además eso se corrigiese automáticamente. Para el primer proceso tuvimos 1.600 instancias. Aunque luego realmente pasaron a 1.300, fueron aceptadas a examen. En el segundo tuvimos algo menos, tuvimos unas 1.060, pero bueno, quiero decir que es mucha gente la que se presenta y al final que te automaticen el proceso, pues bueno, ayuda mucho. Hemos repensado los destinos de estas personas en varios sentidos. Primero hemos buscado destinos que hemos visto que son más adecuados por ellos, por el entorno laboral más agradable y mejor. No desplazan interinos, siempre van a plazas que están vacantes, van a sumar. La idea es que vayan a sumar, no a desplazar. Y eso pues ha resultado fenomenal. Es verdad que hemos tenido muchísimo cuidado y se han escogido los destinos prácticamente a uno por uno. Y en algunos sitios pues ha habido que crearlos. No lo había vacante y se ha creado. Pero bueno, eso ha sido otro de los aciertos. El seguimiento y acompañamiento de estas personas. Lo hemos hecho desde varios puntos. Tenemos una oficina de vida independiente que depende del área de gobierno de familias que se han encargado de hacer un acompañamiento inicial. Desde la inspección hay 2 personas dedicadas, bueno, no exclusivamente, pero dedicadas al seguimiento también de la incorporación de ambas promociones, de la de 2022 y de la de 2024. Y además ahora hemos firmado un convenio marco para que cualquier entidad a la que estén asociados estas personas puedan venir al ayuntamiento y hacerles ellos el acompañamiento. Si esta persona lo necesita, puede pedir a su entidad que le ayude en esos primeros momentos iniciales. Y la verdad que eso también ha resultado estupendamente. Y bueno, y por último también se ha hecho un curso de acogida, un curso de bienvenida que el del año pasado fue la primera vez que se hizo, fue de 2 semanas, de habilidades sociolaborales, que se les explica un poco cómo es el funcionamiento del ayuntamiento, de organización de la corporación, de todo, pero luego muchas habilidades de gestión de conflictos, autocontrol, de trabajo en equipo, bueno, que ha sido un éxito. Os diremos que desde la inspección, con la primera promoción, tuvimos que intervenir muchísimo, hemos tenido muchas incidencias, bueno, hemos colaborado mucho, hay gente que le ha costado mucho terminar de integrarse en sus equipos. De la segunda promoción no hemos intervenido ni una sola vez. O sea, se ha mejorado la selección, el examen ha sido más difícil, se les ha dado el curso, que se han incorporado, los destinos han sido escogidos con mucho cuidado y todavía no hemos tenido una sola incidencia desde octubre del año pasado, ¿no?, que se incorporaron. Así que bueno, realmente estamos súper contentos, tenemos plazas previstas, tanto en la OPE 2024 que salieron como ahora en 2025 y bueno, es para nosotros un proyectazo del que estamos muy orgullosos y muy contentos de haber acometido, la verdad. ¿Y qué nos queda por hacer? Y ya esa era la pregunta. ¿Qué nos queda por hacer? Ese El futuro. círculo, pues... ¿qué
queda dar una difusión adecuada a este convenio de prácticas, o sea, de acompañamiento laboral, para que no sea la Administración la que tenga que soportar la carga del acompañamiento, sobre todo porque a veces no tiene técnicos especializados en ello. Entonces, hemos firmado ya con Quirios, estamos a punto de firmar con Alapar, que ya es una asociación potente, y esperamos que, bueno, y esperamos que todos estos materiales también os sirvan a vosotros si en algún momento estáis interesados. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda poder compartir listas. Yo creo que en el ámbito, por lo menos, de la Comunidad Autónoma de Madrid, que el Ayuntamiento de Madrid realice un proceso de este tipo, quiere decir que genera una lista suficiente para cualquier ayuntamiento de la zona pueda servirse del mismo, o de Toledo, me da exactamente igual, pero no tenemos que gastarnos todos dinero en lo mismo. Una lista tiene la misma validez en un ayuntamiento que en otro y en una comunidad que en otra desde nuestro punto de vista. ¿Qué más nos queda por hacer? Pues atender de manera adecuada a la movilidad de estas personas. En la primera promoción, un chico encantador, Iván, su sueño fue ser bombero desde siempre y pues no pudo serlo, ¿no? Pero bueno, la primera comisión de servicio que tuvimos fue de Iván al servicio de bomberos, donde ahora mismo está trabajando como conserje en una de las bases. Quiero decir, al final encuentran su vida, no hay que ser paternalistas y tiran para adelante y haciendo un trabajo que nosotros valoramos de 10. Y que en ese sentido nos queda seguir haciendo una formación para todo el ayuntamiento y para todos los servicios mucho más dinámica, que apetezca, en modo píldoras, lo que sea que se nos ocurra, para que se convierta en una acción estructural y que en el año 26, cuando convoquemos, y a lo mejor nosotras ya no estamos ahí, pues que en el 28 quien esté siga convocando estos procesos. O sea, que no supongan un problema, que ya esté rodado y que sea como una oposición de turno libre cualquiera. Y yo creo que y lo ultimísimo, pues es saltar del grupo, abordar el tema de la promoción interna, que es una tarea que tenemos pendiente para este año 2025, y abordar también la posibilidad de que estas personas no accedan solo a grupo E, sino, ¿por qué no?, a C2. Ahí tenemos que estudiar muy bien cómo hacemos con el tema de la capacidad funcional, ¿no? Porque para el desempeño de ciertos trabajos, pero yo creo que es un trabajo bonito y desde luego que a nosotras nos llena. Y esa es la parte buena, ¿no?, del trabajo, que tengas una parcela donde todos los días pues crezcas un poco, y esta es la nuestra. En ese punto de la promoción interna que has tocado al final, una vez que deis el paso al C2, entiendo que la promoción interna de la que habláis es que esas primeras promociones que han accedido al grupo E puedan acceder vía promoción interna específica al C2, claro, con independencia de que también convoquéis procesos de acceso libre al grupo C2, ¿no? Eso Ese es, es un poco vuestro el próximo horizonte, reto, ¿no? Claro, ellos podrían acceder por el turno de discapacidad de turno libre en cualquier momento. De hecho, yo creo que hay algunos de los chicos que tenemos que tendrían capacidad para presentarse por el turno libre, por el turno de discapacidad a un C2. Pero bueno, sí, tenemos que pensar en qué puestos son adecuados para ellos como C2. La verdad es que creo que lo habéis explicado muy bien. Al final, si tenemos tiempo, haremos un pequeño turno de preguntas por si alguien quiere hacerles algún tipo de pregunta. ¿Vale? Pues está todo en la web y nuestros correos hay puestos, o sea que si alguien se queda con dudas o quiere conocer algo más, estaremos encantadísimas de responderos. María Ángels, nos vamos a Tarragona, Sí. a la otra punta, preséntanos un poco primero tu organización, tu diputación, en qué contexto ubicas esa iniciativa que nos vas a comunicar aquí y nada, danos los detalles. Muy bien, buenas tardes. Pues bien, yo pertenezco a la Diputación de Tarragona, estoy en el área que ahora nos llamamos Personas y Talento. Esta última legislatura cambiamos el nombre de Recursos Humanos a Personas y Talento, porque trabajamos con personas y porque lo que queremos es atraer el talento y que se quede con nosotros, que es la asignatura pendiente que tenemos en este momento. Somos una organización pequeña de 1.300 trabajadores, pero aún así convocamos muchos procesos selectivos, tanto bolsas de trabajo como concursos o posiciones libres y también de promoción interna. Perdón. El principal problema que teníamos era que los procesos eran muy largos. Claro, cuando se convoca una bolsa de trabajo es porque hay una urgencia, pero esta urgencia pues
no se aplicaba porque como teníamos por un lado lo que eran las pruebas y los méritos, pues se hacía interminable. Este último año lo que hemos conseguido ha sido eliminar los méritos, con lo cual solo hacemos una prueba y después sí que hacemos una entrevista nosotros siempre. Tenemos unos valores corporativos, a partir de allí unas competencias, como son pues la innovación, no sé si algunos de vosotros lo tenéis también, la innovación, la integridad, la transparencia, la cooperación, y sí que hacemos la entrevista basada en esas competencias. Al no haber méritos, hemos conseguido que esté entrando gente joven y gente nueva, porque hasta ahora siempre jugábamos con la misma gente. ¿Por qué? Porque la gente joven no tiene antigüedad en la administración, que es lo que más se valora, y tampoco en la empresa privada. Y por otro lado, pues tampoco tienen la facilidad de poder realizar cursos que si estás trabajando en la administración, pues tienes acceso a realizarlos. Y de momento nos está funcionando y está entrando pues gente que hasta ahora no estaba con nosotros, porque siempre, ya digo, siempre jugábamos con la misma gente. También lo que hemos hecho, esto ya lo venimos haciendo durante unos años, en el caso de las comunidades autónomas en que tenemos una lengua oficial, un requisito de acceso es que tengas un nivel determinado, en este caso de catalán, según la categoría laboral. Claro, siempre hacíamos el catalán la primera prueba y esto hacía que el proceso se alargara más porque, claro, si teníamos 25 personas que tenían que hacer un examen de catalán, teníamos que programar este examen, después dejar un periodo para que los evaluadores que vienen de fuera pudieran corregir los exámenes y esto se retrasaba mucho tiempo. ¿Y qué pasaba? Que mucha gente no se presentaba a hacer estos exámenes o que aún presentándose no acababan el proceso selectivo. Ya había sido un esfuerzo económico, una pérdida de tiempo y la mayoría de gente, ya te digo, no acababa lo que es el proceso selectivo. Entonces lo que hicimos fue ya hacer el catalán la última prueba, con lo cual muchas veces nos ahorramos ya esta prueba porque mucha gente ya no llega al final. Y luego nos quedaba lo que era el concurso oposición, que hacíamos muchísimas pruebas. Pruebas básicamente, bueno, pues lo que pasa en la administración, muchas pruebas memorísticas, ¿no? Hacíamos el test de conocimientos y luego hacíamos temas orales o escritos, que era simplemente pues seguir lo que te decía el enunciado del tema, y luego pues hacíamos un ejercicio práctico. ¿Qué pasaba? Que en lo que eran los test de conocimientos teníamos muchísima gente que se presentaba solo para probar cómo le iría al test o para saber cómo era este test. Nosotros somos poca gente en selección y además como consultamos los requisitos, porque nosotros sí que pedimos los requisitos para ser admitido o no, claro, como teníamos que consultarlo, perdíamos muchísimo tiempo y sabíamos que eran personas que solo iban a hacer el primer examen y que luego no iban a continuar, porque, ya digo, al ser una administración pequeña, nos conocemos prácticamente todos. Entonces, lo que hemos hecho ahora ha sido eliminar el test de conocimientos, porque entendemos que es solo memorística, y lo que hemos hecho es también eliminar lo que son dos temas concretos de lo que es la parte específica o de la general, y lo que hacemos es simplemente, la primera prueba es desarrollar un tema general que puede englobar muchos temas. Con esto, ¿qué pretendemos? Pues que la gente demuestre aquello que ha estudiado, que sepa aplicar los conocimientos. Sí que lo hacen en el práctico, aplicar conocimientos, pero también nos interesa que sepan pues, desarrollar un tema que englobe distintos ámbitos de todo lo que es el temario. Y por otro lado, hacemos lo que es el ejercicio práctico, la resolución de un supuesto, dependiendo pues, del área, ¿no?, en que se encuentre la plaza. Esto, lo que queremos también, esto va a atraer más gente, porque claro, como saben que a lo mejor no tienen que, no les va a entrar el tema de la Constitución y tienen que cantar el tema de la Constitución, o no tienen que cantar el Poder Judicial, tú puedes tener unos conocimientos, pero no es que tengas que defender solo ese tema. Y lo que pretendemos es eso,
que sepan aplicar todos aquellos conocimientos. Y claro, en un test muchas veces es suerte, porque tienes 3 respuestas y allí juega mucho lo que es el tema, pues la suerte. En este caso es simplemente aplicar aquellos conocimientos. De esta manera pretendemos que se presente gente joven y gente nueva, que lo estamos aplicando este año, todavía no sabemos cómo va a funcionar, pero de hecho esto lo estamos haciendo en promoción interna y desde hace ya años, y ves realmente que la manera de expresarte es mucho mejor que no solo con el ceñirte a un tema único. Lo que queremos es que la gente sepa interrelacionar conocimientos, porque te puedes relacionar contratos, con selección de personas, todo un poco que sea un tema transversal que interrelacione diversos temas. Y luego ya para finalizar simplemente hacemos una entrevista siempre partiendo de lo que son las competencias, con lo cual se reduce mucho, porque antes hacíamos hasta 4 pruebas y ahora vamos a hacer solo 2 y lo que es después la entrevista. Continuamos con los méritos, eso sí, en concurso-oposición. Nosotros no hacemos oposición, siempre es concurso-oposición, que los méritos siempre es algo que lo más problemático, por eso también hemos eliminado en bolsas de trabajo, porque en méritos es donde normalmente tenemos más quejas y más recursos, y en bolsas de trabajo por eso es más ágil. En concurso-oposición todavía lo estamos haciendo y lo continuaremos haciendo. Y hasta aquí. Perfecto. Nos he preguntado, ¿no?, también, pero bueno, la verdad es que en el ámbito en el que nos movemos, una muy buena práctica de selección es aquella en la que también las reclamaciones judiciales no existen o disminuyen, ¿no? Sí. En vuestro caso, esa, vamos a decir, innovación en la forma de seleccionar tanto el empleo temporal como el empleo fijo ha supuesto una menor judicialización, sí, ¿no? Sí, porque básicamente no teníamos recursos en lo que eran los méritos. A veces porque, claro, no los interpretas bien. Aparte, claro, es que al final en los méritos lo que era la empresa privada, que también la valoramos, es muy difícil de valorar. Es muy difícil de valorar también gente que ha trabajado como autónomo. Igual tenía un ingeniero que sacaba muy buena nota de un examen y luego no tenía méritos y siempre quedaba por debajo, porque había trabajado como autónomo, no te podía demostrar lo que había hecho. Era muy complicado y nunca éramos justos a la hora de valorarlo. En cambio ahora, si tú sacas una buena nota del examen, sabes defenderte, vas a poder hacer el trabajo. Me da igual que tengas mucha antigüedad en la administración, porque a veces, claro, valoramos en la administración, se presenta un arquitecto y si ha trabajado como auxiliar también se lo valorábamos. Y claro, igual menos, pero valorábamos más a alguien que había trabajado como auxiliar que a un ingeniero que no podía acreditar esos años de trabajo, porque había trabajado como autónomo y te presentaba... Claro, es muy difícil valorar el trabajo como autónomo. Intentábamos regularlo de alguna manera, pero se nos escapaba. Luego, aparte que no tenían cursos relacionados con la administración, que también los valoramos. Y esto ha sido mucho más ágil. En concurso-oposición todavía no podemos eliminar lo que son los méritos. El talento, por decirlo de alguna manera, que os ha reportado esta nueva forma de seleccionar, por un lado será talento más joven, ¿no? Talento más joven, sí, claro, porque la gente joven es aquella que no tiene méritos, ¿no? Porque, como digo, no tiene experiencia laboral, pero es que a lo mejor puede ser muy bueno. Y eso ya hacía que la gente joven dijera, bueno, es que yo no voy a tener méritos. Yo, por ejemplo, tengo un chico que trabaja conmigo que tiene 26 años y dice, es que claro, si yo me presento a una bolsa de A2 o de A1, porque tiene grado en Derecho, dice, yo no tengo méritos, por muy buena nota que saque, es la realidad, es triste, pero es así. No estamos captando a gente joven muchas veces por esto, y acaba entrando gente que ya trabajaba en otra administración y que viene a trabajar con nosotros, pero gente joven tenemos, y el problema que tenemos ahora es que se está jubilando mucha gente. Tenemos una plantilla ya, últimamente es que cada mes 2 o 3 personas se están jubilando y cuesta captar gente joven. Y en concurso-oposición es básicamente imposible, porque cuando llegan al apartado méritos es que ya muchos ya ni se presentan.
Os lo pregunto a las tres, que también me he quedado con ganas de saberlo. ¿Incorporáis periodos de prácticas a continuación, al menos lógicamente en lo que es el empleo fijo? Sí, pero lo tenemos, tanto en laborales como en funcionarios, pero es que últimamente suele entrar gente que ya trabaja con nosotros, con lo cual ya no, la gente que trabaja con nosotros ya no tiene ese periodo de prueba o de prácticas. Vale. En nuestro caso no. No hay periodo de prácticas. No hay periodo de prácticas una vez has o de superado, pruebas si es personal laboral. Una Tampoco. vez has superado el proceso selectivo te incorporas como funcionario de carrera. Lo que sí que estamos intentando abrir son los cursos selectivos para que apliquen cada vez a más categorías. Y si bien es cierto que nosotros también tenemos una edad elevada, supera los 50, de la edad media en el Ayuntamiento de Madrid, no estamos captando todo el talento joven que nos gustaría para hacer frente al relevo generacional. Entonces, antes también lo hablábamos, tenemos que cambiar un poco el discurso y un poco la comunicación que hacemos, porque nos enfrentamos a un relevo para el que hoy no tenemos las herramientas necesarias. Podemos hacer proyectos de mentoring, que los hacemos, coaching, lo que quieras que te puedas inventar, pero el saber lo que quiere el de 25, que es lo que yo me encantaría entender, todavía no hemos llegado a ello. O sea, no hemos dado con la tecla para poner en valor el servicio público. Ya no te voy a decir el servicio en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que sí que hacemos es intentar competir con las grandes empresas madrileñas para traernos a estudiantes de práctica curricular. Pero mientras EY ofrece a los chavales 1.000 y pico euros por unas prácticas, nosotros no. Bien. Inés, el Ayuntamiento de Manises, bueno, primero cuéntanos un poco la estructura del Ayuntamiento de Manises, qué tamaño tenéis. Es en el que yo más creo que voy a encontrar una similitud con Castro Urdiales, ¿no? Tenemos más o menos 33.000 habitantes y a lo mejor problemas de selección similares. Bueno, pues en Manises somos un municipio pequeñito, como tú has dicho, de 33.000 habitantes. Y en el Ayuntamiento de Manises tiene una plantilla alrededor de 298, 300 funcionarios, contando entre laborales y funcionarios. Es verdad que en el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Manises, hasta el año 2022, es un departamento muy desestructurado, no tiene una planificación, hasta el punto de que allí se iniciaron procesos selectivos, incluso durante los 10 últimos años, creo que se han iniciado y finalizado entre 3 y 4 procesos selectivos. Y claro, aquí había que impulsar un cambio y empezamos un poco, lo que hicimos fue englobar en la parte de gestión del Departamento de Gestión Económica con el de Recursos Humanos, ¿vale? Es verdad que fue una decisión meramente organizativa, pero podía haber sido de otro modo, podríamos habernos englobado con contratación o con otro, pero fue así, yo creo que buscando un poco la sinergia entre lo que era el presupuesto, la plantilla, la relación de puestos de trabajo, y entonces a partir de ahí vimos que necesitábamos un cambio, sobre todo en procesos selectivos, porque todos sabemos que los procesos selectivos son muy farragosos, sobre todo para el opositor, que muchas veces en el primer ejercicio, que suele ser el ejercicio tipo test, allí se ve frustrada su expectativa. Entonces, lo que hicimos es, estudiamos varias posibilidades de ejercicios y decidimos hacer, lo que tú has dicho antes, un procedimiento express de realizar una única prueba en un día. Allí lo que hacemos es, por una parte, hacemos un ejercicio tipo test tradicional, ¿vale? Que es con 4 respuestas a una pregunta, y lo novedoso, yo creo que de este ejercicio, de esta parte del ejercicio, es que no elimina, ¿vale? Con lo cual tampoco no frustras a ningún aspirante. Y nosotros el mismo día hacemos un receso y acto seguido iniciamos la segunda parte del ejercicio, que consiste en desarrollar un supuesto, es una parte teórico-práctica, ¿vale? Que son 3 supuestos teórico-prácticos de media hora cada uno.
en el que es verdad que, dependiendo de la plaza que se convoque, dejamos la consulta de textos legales, que a priori tampoco, porque si alguien no tiene conocimiento sobre la materia, es prácticamente muy difícil que pueda. Entonces, yo creo que la idea era un poco abandonar esa parte memorística y esa parte de ejercicios fragmentados que no te llevan a ninguna aplicación práctica. Ahí no descubres si una persona tiene ese pozo de conocimiento en la materia. Y la verdad es que de momento nos ha funcionado muy bien. Nosotros en el año 2022, en comparación con lo que he comentado antes, en el año 2023 iniciamos 3 procesos selectivos que hemos iniciado y finalizado en ese año. En comparación con los 10 últimos años, que solo habían hecho 3, pues la verdad es que es un éxito absoluto. Ahora tenemos en marcha 6 procesos selectivos. Nosotros sí tenemos la fase de méritos, pero bueno, yo creo que esta tipología de bases no implica o no afecta que las puedas utilizar para el sistema de oposición. Ahora sí que hemos introducido en las bases la parte práctica, una vez finaliza el proceso, sí que hay un periodo de formación de prácticas que es evaluable a partir de un informe del servicio o del responsable del servicio y ya es nombrado funcionario de carrera. De momento nosotros, yo creo que la experiencia ha sido muy buena. También es verdad que los 3 procesos que hemos hecho se ha presentado muy poca gente. Han sido procesos uno de ellos fue uno de técnico de informática en el que, claro, se presentaron 10 personas. Entonces, claro, fue muy fácil tanto para el opositor, que enseguida veía resultados, como para el órgano técnico de selección, porque, vamos, yo creo que en 3 actas finalizamos lo que era la oposición. Pero yo creo que, Manise, yo creo que seguiremos avanzando porque yo creo que es importante contar con captar así el talento, y sobre todo que el opositor no vea frustrada ni en ejercicios memorísticos, ni en bolitas, ni en tipo test, sobre todo al ser no eliminatorio. Yo creo que eso te supone un descanso, decir, bueno, no se termina mi expectativa aquí, sino que tengo. Y la verdad es que desde el punto de vista legal no tiene ninguna connotación, ¿no? Porque respetamos en todo momento el Real Decreto 896 y en la Comunidad Valenciana la Ley 4. Y la verdad es que por el momento nos está funcionando muy bien. Yo creo que seguiremos innovando y seguiremos intentando evolucionar en hacerlo cada vez más innovador y más rápido, porque al final buscamos agilidad para que no se convierta en procesos de largos años. Y una de las cosas que también hemos tenido es que no hemos tenido ninguna impugnación ni por parte de los opositores, ni siquiera hemos tenido una oposición frontal por parte de los sindicatos en la mesa de negociación, con lo cual yo creo que ha sido muy buena la experiencia. Un éxito. Muy buena, un O sea, éxito, sí, podemos un decir éxito. Que habéis innovado haciendo el proceso selectivo atractivo, Sí. reduciendo los tiempos Totalmente. y ofreciendo la posibilidad de ser funcionario de carrera en un día. Sí. Sí. Bueno, cueste lo que cueste luego desarrollar, porque los que tenemos ahora en marcha sí que es verdad que justamente hay uno de administrativo de 4 plazas que no sé cuánta gente se presentará. Claro, entonces eso me imagino que demorará más lo que es la resolución. Pero yo creo que está siendo un éxito. Has mencionado solamente tú a unos actores importantes que son los agentes sociales, los representantes Sí. sindicales y demás, y las demás no los habéis mencionado. ¿En el Ayuntamiento de Madrid hay representantes sindicales? ¿O... Los hemos citado cuando... Ah, ¿los has citado? Vale, Sí, vale, hay vale. ¿Los una- habéis citado tampoco? hay Que me ha una- parecido que no había. Lo que pasa es que cuando se firmó la estrategia de transformación de la gestión de recursos humanos, lo firmó el alcalde con todos los sindicatos, con lo cual ellos han participado de este proyecto desde
vamos, desde el primer momento. Y de hecho, el éxito que está teniendo el proyecto de incorporación e inclusión de personas con discapacidad intelectual en polideportivos municipales es gracias a un sindicato en concreto que tiene la mayoría allí y que ha hecho suyo esto y que nos dice sí, en este sitio sí, en este no. Entonces, formamos buen equipo en eso, la verdad. Sí. Hemos tenido que negociar con ellos y no siempre están de acuerdo, pero al final, pues sí, todo esto lo acordamos en Mesa General de Negociación también, todos los cambios. A mí una pregunta que me viene ahora mismo, nosotros por ejemplo en el Ayuntamiento de Casturdiales, pues algunos de los procesos selectivos que más se ralentizan son los que incorporan policías locales, porque las leyes de coordinación, al menos la nuestra en Cantabria, obliga a realizar una serie de pruebas que impiden acortar los procedimientos, impiden omitir esas pruebas y bueno, pues al final te encuentras haciendo procesos selectivos con 3 y 4 pruebas que son obligatorias a través de esas leyes autónomas que ellos mismos normalmente suelen aprobar y que normalmente ellos mismos suelen no estar de acuerdo luego con su aplicación y demás. De hecho, claro, al ser express luego te ves una oposición de policías, sobre todo en Valencia, por ejemplo. Aparte es verdad que el valenciano no es eliminatorio, pero es la prueba psicotécnica, el ejercicio test, la práctica, las pruebas físicas, el ejercicio práctico, la prueba de valenciano. Y claro, yo creo que esos procesos son eternos y al final no... Tampoco es, ellos mismos yo creo que se quejan, pero yo muchas veces digo, pues sois vosotros los que os habéis hecho vuestra propia normativa. Así es. Es verdad. O sea, no podéis ofrecer esa posibilidad de ser policía local en un día. No. Bueno, por mi parte, no sé si alguien tiene alguna pregunta. La verdad es que como no vemos nada... ¿Hay una mano? Hay una mano levantada. Bueno, mi pregunta va dirigida a todas las ponentes, pero concretamente para Inés. ¿Qué objetividad a la hora de valorar el curso de selección pues habéis aplicado para garantizar esa objetividad al momento de considerar aprobado o suspendida a la persona que entra? Nosotros cuando elaboramos las bases, en las mismas bases ya establecemos los criterios un poco de corrección. ¿Vale? Introducimos unos porcentajes y nos basamos en ellos. Entonces, es verdad que los supuestos teórico-prácticos se basan no solo en aplicar los conocimientos, sino también esa parte, tienen su parte teórica. Si tú controlas la normativa, pues te es mucho más fácil. Entonces, establecemos esos criterios de corrección y en función de cuando el tribunal establece los parámetros y nos está sirviendo de base para poderlos resolver. Y la verdad es que hasta el momento no hemos tenido ninguna impugnación ni ninguna... No, era también por la posibilidad de asociarlo a la evaluación del desempeño de esa misma persona, por si tomabais datos de la evaluación que había tenido, pues a lo mejor si son 6 meses o 3 meses el curso selectivo. No, nosotros el si curso lo ligabais a eso. Es verdad que las bases que hasta ahora teníamos no introducían ese curso, esa formación práctica. Es a partir de ahora. No hemos experimentado todavía ninguna, la verdad, de momento. En estas que estamos iniciando ahora, sí, lo hemos introducido ahora a la fase práctica, pero todavía no hemos... Las 3 que he comentado que hemos finalizado y que esas no incorporaban fase práctica. La hemos introducido a posteriori. Bueno, y si me permitéis una pregunta, una sugerencia a lo mejor o mirar la posibilidad de que se pueda asociar el examen o la entrevista estructurada, conductual estructurada, ligarla a una de las pruebas como algo complementario. Entonces así también optimizamos más, porque también si después tenemos la entrevista, pues es otra solución, ¿no? No sé si lo veis posible como... Yo sí que lo veo posible, lo que pasa es que me imagino que igual las entrevistas estructuradas o está todo muy, o pueden votar por los aires enseguida, porque tú sabes que enseguida... Entonces, todavía eso no lo hemos... Bueno, pues nada, muchas gracias.
Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Personas con discapacidad intelectual con un 33% o superior de grado. El resto de personas con discapacidad, el turno de discapacidad normal que va en todas las oposiciones de turno libre con un número de plazas reservadas, nunca se ocupaban con personas con discapacidad intelectual. O sea, realmente compiten en una desventaja en ese sentido absoluta. Por eso los procesos de discapacidad intelectual son específicos para personas con más de un 33% de discapacidad intelectual, que muchas veces tienen asociadas otras discapacidades adicionales, pero la intelectual tiene que ser al menos del 33%. Correcto. Sí. Porque nosotros en el certificado no aparece. No obstante, sí que hemos recibido a muchas asociaciones, pues Asperger, etcétera, diciendo que ellos no tienen ese certificado, pero creen que también tienen derecho a un cupo especial, porque al final son, pues la neurodivergencia es amplísima y una persona disléxica o una persona con un Asperger puede no tener las herramientas suficientes para enfrentarse a un proceso selectivo de turno libre y no tiene tampoco ese certificado para el cupo específico de una discapacidad que ni siquiera tiene. Yo creo que ese es otro reto. Es cierto que no lo he puesto porque no es un reto en materia de discapacidad intelectual, es un reto de inclusión para todas las administraciones. No tenemos gente y estamos haciendo que gente que normalmente piensa diferente y que por lo tanto nos va a dar resultados diferentes a problemas actuales, no puedan trabajar con nosotros. Ese es un tema muy interesante para abordar también. No sé si no veo ninguna... Esa chica de ahí arriba, ¿Sí? yo creo. ¿Se oye? Sí. Para el Ayuntamiento de Madrid este proyecto Talento, ¿vale? Con el entusiasmo y la implicación que lo habéis explicado, no podía fallar, evidentemente. Pero dos cosas. Yo creo que un acierto, al menos con lo poco que habéis explicado, me da la sensación que es el hecho de que esto ya no esté focalizado en el área de recursos humanos exclusivamente, sino que participe la inspección de servicios, ¿no? Entonces, desde allí parece que se puede compartir un poco lo que supone la carga. Y luego, ¿cómo habéis hecho si habéis tenido algún incremento presupuestario? Porque poner en una instalación de deportes, un pabellón deportivo, poner una persona con una discapacidad intelectual, sabiendo el volumen y el trabajo que hay allí, pues sola no puede estar, no habéis desplazado a interinos, con lo cual supongo que algún incremento presupuestario habéis tenido que tener en capítulo 1 o no, cómo lo habéis gestionado. Y la segunda cuestión, yo he estado con personas Down, tanto en la Universidad de Lleida como en la Generalitat de Cataluña. Ahora estoy en el Ayuntamiento de Lleida y vamos a impulsar un proyecto también de este tipo. Y lo que nos pasa es que aquellas unidades en las que están conviviendo con personas con discapacidad se acaban cargando un poco. Me dicen, es que tú no sabes, aquí tenemos una dificultad añadida que no tiene la conserjería de la otra facultad, ¿no? Porque aquí tenemos a Rosa, por ejemplo, y cuando se pone nerviosa o se pone a chillar o tira los papeles, y entonces me reclamaban mucho diciendo, oye, aquí necesitamos un poco más, no la cuentes como un efectivo más. Bueno, si os habéis encontrado en casos así, ¿cómo lo habéis gestionado? Y ya para acabar, como una buena práctica de selección, no sé si una buena práctica, pero yo creo que todos estamos inventando cosas, ¿no?, para intentar acortar plazos, que venga mucho talento, que entre gente joven. En el Ayuntamiento de Lleida, que es donde yo estoy ahora, lo que hemos hecho es aglutinar 43 procesos selectivos. Ahora hay 27 y luego 16 más. Y entonces los agrupo por grupos de clasificación y entonces los exámenes de la parte general son comunes. Todos los del grupo A hacen el mismo examen de los 43 procesos selectivos distintos. Es una única convocatoria con muchos anexos y entonces allí yo con esto vamos a simplificar mucho. Un único examen de A sub 1, de A sub 2, de C sub 1, de C sub 2, de la parte general. Y luego la parte específica,
también bastante seguidos. Bueno, nos da la sensación que allí lo que pasa que, bueno, que todavía estamos seleccionando con pruebas memorísticas, queremos introducir nuevos elementos y cuesta. Y también hemos hecho un periodo de prácticas que si no lo superan, eso sí, no adquirirían la condición de funcionario. Bueno, vamos haciendo pruebas. Gracias. Pues del incremento. Del incremento mío. Incremento para que yo haga. No, no hemos tenido incremento presupuestario. Hemos utilizado vacantes. El proyecto, la estrategia tenía una pata, una línea de actuación que era la dotación de vacantes desdotadas. Cuando no se llegaron a dotar todas las vacantes, porque todas no eran necesarias, pero sí que es cierto que ese inicio de actuaciones dio pie a que hubiera vacantes no dotadas al 100%, pero prácticamente para poder utilizar. Entonces, hubo otras acciones y otras líneas de trabajo que facilitaron esta cuestión. Y el equipo no ha crecido, ¿eh? Lo que hemos hecho ha sido incorporar a la Oficina de Vida Independiente, o sea, convencer a otra concejalía para que nos eche una mano y hacer un convenio para que las asociaciones donde están inscritas estas personas puedan entrar al ayuntamiento a hacer el acompañamiento laboral. De la segunda pregunta, sí que es cierto que hay unidades que lo han vivido como una sobrecarga de trabajo, o vamos, no les ha sumado lo que nosotros pensábamos que les podía sumar. Nosotros hemos organizado y se hacen desde la primera promoción jornadas de sensibilización y de preparación tanto para los superiores jerárquicos como para los compañeros, para que entiendan, ¿sabes? Se les explica qué es una discapacidad intelectual, cómo hay que enfrentarse a ello y qué pueden esperar también muchas veces de estas personas que luego es que es verdad que es tan diferente de unas a otras que es muy difícil. De hecho, ahora estamos contratando, las vamos a sacar dentro de nada, unas píldoras formativas que van a estar disponibles en la Escuela Madrid Talento y que yo creo que van a estar en abierto además para quien las quiera consultar en la web, unas píldoras formativas para los compañeros y los superiores jerárquicos que van a estar ahí para que las puedan consultar cuando quieran. En ese sentido, pues sí, o sea, hay unidades. Nosotros hemos intentado, ya te digo, que en la segunda promoción hemos tenido mucho cuidado eligiendo los destinos, hemos buscado unidades donde el equipo podía hacerse cargo de una persona con discapacidad intelectual y que le fuese más fácil de incorporar. Y en esta, ya os digo que en esta segunda promoción es que no hemos recibido ni una sola queja de ninguna unidad, cosa que sí que nos pasó con la primera promoción por los destinos que escogimos. De hecho, ahora a los conserjes que tenemos en colegios de la primera promoción está establecido que tienen que estar con un compañero, no pueden estar solos porque ya nos hemos dado cuenta de que no pueden. Y cuando, por lo que sea, su compañero está de baja o está de vacaciones, se contrata un interino para que estén siempre acompañados. Y lo último. No sé si… Una pregunta, no me acuerdo. Tenemos otra pregunta. ¿Queda alguna pregunta por contestar de las que has realizado? Vale. Tenemos otra pregunta aquí abajo. Hola, buenas tardes. A ellas también. Yo soy del Ayuntamiento de Vitoria y precisamente el sábado tenemos la OPE el primer ejercicio de discapacidad intelectual. Entonces, hemos tenido personal, pero de planes de empleo muy pocas personas y sin ningún tipo de adaptación. Ahora ya sí que hemos hecho todo el proceso de lectura fácil, etcétera. Pero una vez que se han incorporado, la pregunta es, ¿habéis tenido que adaptar mucho material en lectura fácil, como el plan de igualdad, calendarios, material de recursos humanos? O sea, ellos no acceden a la misma información que el resto de los compañeros en lectura fácil. No sé si me explico. Información que el resto de compañeros. En los temas de recursos humanos sí que están adaptados a lectura fácil y de hecho los leemos todos más en lectura fácil que lo que estaba publicado anteriormente. De normal. Es que la lectura fácil es bueno para todos. Entonces, eso está siendo un proyectazo y, en sí mismo. Y luego lo que nosotros hicimos fue a las unidades donde van estas personas, le nombramos a alguien mentor de acogida. Ese mentor de acogida es el encargado de traducir los procesos, de traducir en el día a día cómo tienen que funcionar las cosas.
El Ayuntamiento de Madrid ahora está trabajando en una estrategia tecnológica y ha incorporado Copilot como asistente de inteligencia artificial. Hay muchos aplicativos y mucha inteligencia que ya traduce al lenguaje fácil, extrae conclusiones de documentos muy largos, que queremos empezar a alimentar para ver si nos puede hacer todo este proceso. También, en especial para ellos, pero mira, en general para todos. Sí, es que es más Sí. Hay una aplicación que ahora está en pruebas, no sé si ya está, que se llama Ateca, que te transforma Gratuita. el lenguaje fácil el texto que le metas. Todavía no te lo certifica, sabes que la certificación de lenguaje fácil viene certificada por las entidades que son certificadoras, pero Ateca te hace un trabajo muy parecido y funcionan muy bien. Bueno, me da mucha pena precisamente terminar o finalizar la mesa, pero me están riñendo justo ahora cuando venía el futuro del empleo público aplicado a la discapacidad. Tengo que cortar. Bueno, para la siguiente. Vale. Pues nada, hemos terminado.